invitación a Iván Briceño, a Nelson Rodríguez, a Pablo Solórzano, y yo les voy a presentar esta investigación que se llama Representaciones sociales sobre la educación, y mi foco, o los actores a los cuales yo me acerqué a preguntar, fueron los estudiantes de colegios municipales. Y como esta investigación tiene algunas conexiones con la presentación anterior, muy grandes, porque en el fondo las políticas que los países promulgan no son neutras. Entonces hay una intencionalidad a la base y además piensan en un sujeto. Pasa que en ocasiones no se llega a la sala de clase para conocer a esos sujetos. Y ahora cuando hablamos de la educación ciudadana, los profesores están pensando cómo voy a formar a ciudadanos, pero a veces no conocen a los ciudadanos que están llegando a su sala de clases, ¿ya? Y este enfoque que yo presento tiene que ver también con el tema del constructivismo, porque las representaciones sociales se basan en la idea de que nosotros como seres sociales nos formamos en base a interacciones, es decir, que nosotros impactamos como individuos en la sociedad, pero la sociedad también llega a nosotros, es decir, nada es neutro, ni los medios de comunicación, ni las decisiones políticas que se toman, ni las materias. Y los estudiantes que están llegando a la sala de clases también nos están planteando distintos desafíos. Hace muy poco yo asistía a una conferencia que tenía que ver con marketing, y lo que ellos decían, no pensando en estudiantes, sino pensando en consumidores, es que las generaciones, hasta esta que está en la sala de clases universitarias, había indicios de cómo podían ser. Pero las nuevas generaciones ya no tenemos ninguna certeza de cómo pueden ser porque el mundo cambia vertiginosamente. Entonces hay que prepararse para lo nuevo. Y también es un desafío para la educación, porque la educación estuvo pensada para un tipo de estudiante, pero hoy en día se está viendo interpelada por estudiantes que cambian mucho, con generaciones que a veces no tenemos como el abordaje. Es una educación pensada para un alumno del siglo XXI, pero nosotros todavía estamos manteniendo prácticas del siglo XIX. Entonces, creo que acercarnos a los estudiantes y preguntarles a ellos es una primera acción que debemos realizar. Pasamos, Nelson, a la primera diapositiva. Esta que vemos acá son publicaciones que estoy segura que ustedes han revisado o han escuchado por radio. Y como estamos hablando de educación pública, sabemos que hay un largo recorrido que está muy ligado a los movimientos estudiantiles que emergieron en 2006 como el movimiento pingüino, en 2011 que se focalizó básicamente en educación universitaria y que hoy en día todavía sigue, pero que por alguna razón está apareciendo en los medios de comunicación, pero no en la intensidad del año 2011, ¿sí? Si ustedes han revisado las semanas pasadas, encontramos que hay incidencias en el Instituto Nacional, por ejemplo, o en los colegios emblemáticos. Y en los últimos resultados encontramos que los liceos bicentenario habían superado a los liceos emblemáticos en cuanto a calidad. Por tanto, la siguiente, por favor. La pregunta es, ¿siguen siendo los mismos? Es decir, ¿qué pasó con la educación municipal luego de todas estas movilizaciones? ¿Qué están pensando estos estudiantes con respecto a la calidad, con respecto a sus profesores, con respecto a la gestión municipal, con respecto a los problemas y las propuestas de solución que ellos hacen por la experiencia que tienen? Entonces, la hipótesis era que hay variaciones. Y lo simpático de habernos acercado al terreno era que los emblemáticos son un grupo en sí, con ciertas particularidades que estoy segura que ustedes pueden prever, pero también los otros municipales, que nosotros en un inicio llamamos periféricos, también se subdividen. Y entonces encontramos que había municipales periféricos de primera y de segunda categoría, porque están los colegios municipales que sí son representativos de su comuna, y entonces nos decían, mire, nosotros no somos los emblemáticos nivel instituto
Instituto Nacional o Javiera Carrera, pero sí lideramos el ranking de nuestra comuna. Entonces, aquí nosotros somos el uno. Y están los periféricos, que ellos dicen, bueno, nosotros ni por reconocimiento social, ni por calidad de la educación somos reconocidos. Entonces, eso reestructura también la visión que ellos tienen sobre ser estudiantes municipales. Y porque las elecciones a la base de a qué institución yo voy también son diferentes y las voy a presentar más adelante. El marco teórico que yo elegí se llaman representaciones sociales, y en el fondo lo que nos está diciendo es que todo se responde como una triada, es decir, nosotros como seres humanos somos integrales y tenemos pensamientos, emotividad, y en base a esas dos nos comportamos. Entonces, nuestros pensamientos se elaboran, como mencioné anteriormente, en la interacción con lo social, con la gente que yo tengo cerca, pero también con los discursos que se posicionan en los medios de comunicación, con aspectos de la cultura de mi país, ¿sí? Con los valores que estamos transmitiendo como sociedad, pero tiene que ver también con la emotividad, es decir, con lo que yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, con qué aspiraciones yo tengo al salir del colegio o al ingresar a una determinada institución educativa, y en base a esas dos yo me comporto. Y esto de aquí es muy importante de develar, porque mis pensamientos y mi emotividad se constituyen para mí en una verdad. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con algo, es porque para mí me permite entender y leer el mundo. Y si yo estoy a favor de algo, es porque también está de acuerdo a mis pensamientos y a mis valoraciones, por ejemplo. Y si ustedes se fijan, ¿por qué dentro de la educación municipal, cuando se llega a una instancia de diálogo con el ministerio, hay divisiones entre la CONES y la ACES? Porque, para los que no sepan, la CONES y la ACES son las agrupaciones que albergan unos a los liceos emblemáticos, los que tienen alta calidad educativa, y la ACES serían los colegios periféricos. Entonces, cuando llegan a la instancia ministerial, el ministerio le dice, bueno, si ustedes se ponen de acuerdo, va a haber un diálogo. Pero cuando llegan ahí, se dan cuenta de que las miradas y las propuestas de solución son distintas, y ahí cae el movimiento estudiantil, y hasta ahora no han logrado resolver eso, incluso en la forma como posicionan los temas. Entonces, las representaciones sociales nos ayudan mucho a entender cómo están actuando estos adolescentes, estos jóvenes. Y de alguna manera también conforman su identidad y los moviliza a buscar transformaciones. La siguiente, por favor. No voy a yo mencionar la metodología en extenso por una cuestión de tiempo, pero básicamente lo que se hizo fue entrevistas en profundidad y grupos focales. Porque lo que a mí me gustaba, porque mi interés era develar qué había en esos discursos de los jóvenes, qué era lo que relevaban, qué era lo que más mencionaban, y por otro lado también se hizo un análisis de la prensa, es decir, qué decían los jóvenes, pero también qué salía publicado en los titulares de los diarios. Solo voy a presentar una pequeña parte y me concentro en los adolescentes. Como vemos, hay un tema del criterio de elección de los colegios. Yo sé que Alejandro Carrasco y el grupo del CEPE han indagado mucho más en los momentos en los que uno hace elecciones en los colegios, y acá era qué nos decían los propios estudiantes con respecto a la postelección, ¿sí? Es decir, en base a qué ellos habían elegido un liceo u otro. En el caso de los colegios emblemáticos, lo que primaba era el criterio histórico presente, es decir, básicamente los seleccionaban por el prestigio. Y había estudiantes que incluso habían dejado colegios particulares pagados para poder ingresar en su momento a los colegios municipales emblemáticos, porque de alguna manera eso les garantizaba salir con una identidad que
posteriormente también tenía ganancias en la elección universitaria y posteriormente la ganancia en el tema laboral. ¿Sí? Era como un proyecto que se iba ya esbozando, mientras que en la elección de un colegio no municipal tenía que ver con que es la única entidad que en muchas ocasiones los recibía. Es decir, por ejemplo, la cita que yo pongo ahí es de una estudiante que estaba embarazada y entonces la elección se restringía a el colegio que me permite continuar mis estudios. O que habían sido expulsados de otra institución y entonces decían, bueno, es aquí donde yo puedo ingresar. Entonces, eso ya nos está hablando de una diferencia entre por qué están eligiendo el emblemático municipal y por qué están eligiendo un no emblemático o colegio periférico. Lo otro es que era muy importante, era que el que iba al colegio emblemático era porque había hecho una búsqueda exhaustiva. Es decir, como yo tengo un capital que es mi capacidad cognitiva, entonces también es apetecido por el centro y yo puedo negociar en el sentido de que yo soy muy buen alumno y entonces me van a terminar aceptando porque también yo les sirvo para que se mantengan los niveles de calidad en el colegio. Y hacían un estudio y decían, bueno, a ver, ¿qué establecimiento emblemático yo puedo postular? Los no emblemáticos no hacían eso, ¿sí? Era como lo que quedaba más próximo a su vivienda y que me podía aceptar, etc. La siguiente. Esto de aquí muestra los resultados de en base a qué información los estudiantes articulan su discurso. Es decir, nosotros podemos estar bien informados y leer las leyes o de lo que alguien me dijo. Y lo que pasaba era que los estudiantes de colegios municipales, al haber hecho una revisión, al haber aprendido las normas del sistema, entonces revisaban las normativas, las leyes, el proyecto educativo. Entonces, su forma de opinar era mucho más informada. Mientras que en los colegios no emblemáticos, lo que primaba, si bien hay excepciones, era un discurso de por recomendación de, he escuchado en. Entonces, ahí también hay una distinta configuración del discurso. Pasamos al siguiente. Lo que vemos acá son los temas que emergieron. Es decir, del total de citas, del total de temas que ellos discutían, nosotros formamos un plano cartesiano y vemos ahí los tipos de liceos y los temas que abordan. Si se fijan en la leyenda, los ET significan establecimientos tradicionales o emblemáticos y tuvimos de varones, mixtos y de solo damas. Y tenemos entonces que en los establecimientos municipales, voy a ver acá porque lo veo mejor, lo que más abordaban en la discusión eran las características de los estudiantes. Ellos decían que la principal diferencia entre un colegio emblemático y otro no emblemático proviene de los estudiantes. ¿Sí? Los profesores aportan, pero la principal es que como los colegios emblemáticos pasan por un tamiz, entonces ya ese estudiante viene con ciertas características. Por ejemplo, hábitos de estudio, apoyo familiar, que lo diferencian de los otros estudiantes que ellos decían, a ellos no les gusta estudiar, a nosotros sí. Nosotros pedimos siempre más. Ellos quizá se conforman con lo mismo. Entonces tienen una fuerte identidad de valía. Lo otro tiene que ver con la exigencia académica. Y cuando hablan de exigencia académica, ellos se refieren a que hay un tiempo para insertarse en un establecimiento emblemático, que es el primer año que los pone a prueba y el segundo en el cual ya están habituados. ¿En qué sentido es el primer año? Es que
tienen muchas evaluaciones, hay una fuerte exigencia del colegio sobre ellos y es como estar sobrepasados. Todo el tiempo tienen que estar rindiendo y demostrando que ellos son buenos estudiantes y puede incluso agotarlos. Pero pasando el primer año ya es algo que lo tienen inserto y entonces lo llevan mucho mejor. Saben cómo distribuir su tiempo y al contrario, es algo como que lo deseamos. Y el tercero era la selección escolar. Y ahí se les planteó la idea de qué pasaba, porque también estaba en discusión el tema de retirar la selección. Y para ellos eso no era algo negociable. Para ellos era algo deseable. La selección tiene que permanecer porque es la única forma en que se rescate ese poquito que queda de educación municipal. Entonces, para ellos no había esa otra posibilidad, porque ellos decían, nosotros estamos aquí porque nos hemos ganado ese derecho. Entonces, si ese filtro desaparece, ¿cómo nos podemos distinguir de los otros? La única forma, decían, es si la educación es de calidad, y como la educación no es de calidad, tiene que estar el tema de la selección. Y al derecho de educación, cuando se les preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con este derecho de educación? Y ellos decían, bueno, el derecho es, para todos, es al de postular, y todos tienen derecho a postular al liceo emblemático. El asunto es si uno queda electo o no. En el caso de los no emblemáticos, claramente lo que relevaban eran las diferencias que ellos tenían con los emblemáticos. Por ejemplo, decían, nosotros, ¿cómo podríamos posicionar nuestros temas si cuando nosotros nos movilizamos no viene la prensa? Nadie nos hace caso. Tenemos que recurrir y convencer a los emblemáticos para que ellos salgan y ahí aparece la prensa para decir, el emblemático, bla, 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 paró, está tomado el colegio, pero nosotros no nos hacen caso. Lo otro era la gestión municipal. Y aquí en la gestión municipal, aparte de mencionar el tema de la falta de recursos, lo que ellos decían era, no solo es los recursos, tiene que ver con la presencia. Nosotros podemos recibir o no recibir recursos, pero nunca nadie ha ingresado en este colegio y me ha dicho, yo vengo de parte de la gestión municipal para conocerte, para saber cómo tú vives, cuál es tu realidad. Y lo último tiene que ver con para ellos lo importante eran los problemas de la educación, pero a nivel micro, es decir, una diferencia entre un establecimiento municipal no emblemático y los emblemáticos era que mientras que el emblemático planteaba el tema de la calidad como un gran problema, el establecimiento no emblemático pasaba por cosas como, ¿sabe qué? Yo, antes de pensar en el tema de la calidad como un tema global, me preocupo que a mí, mi profesor, me llegue todos los días a dictar clases. Porque hay ocasiones en que el profesor falta y simplemente esa hora yo la pierdo. O mencionaban el tema de la formación para la PSU. Y decían, yo sé que los emblemáticos tienen talleres que los capacitan. Nosotros nadie nos dice nada de eso. Si nosotros no lo pedimos, nadie nos lo va a entregar. O el tema de la luz, o el tema de los espacios de recreación. ¿Dónde salen a jugar ellos? Entonces, los emblemáticos veían un problema mucho más global de educación y los colegios no emblemáticos pasaban por su cotidianidad. Colegios, libros, textos, que llegaran las subvenciones, el tema de su alimentación. Pasamos a lo siguiente. Que es algo que yo le he venido mencionando y que se ratifica nuevamente, es que los emblemáticos se saben buenos, pero también se saben líderes. Es decir, nosotros tenemos liderazgo social, cualquier cosa que hacemos va a ser televisada y valorada, el tema de la selección y los buenos resultados.
Hoy en día sería interesante regresar y volver a preguntar qué pasa con estos buenos resultados existiendo en los liceos bicentenarios. El tema de la exigencia académica y docente. Algo importante que mencionaban de sus docentes era que les entregaban más cosas y de distintas modalidades. Es decir, nosotros tenemos profesores que están comprometidos y entonces me traen material, y cuando el colegio no tiene los recursos, él personalmente los aporta. Y una gestión obviamente municipal preocupada, con presencia, con recursos, mientras que los establecimientos no emblemáticos están muy vinculados a un nivel socioeconómico, a un ingreso que muchas veces es solamente permisivo, es decir, ingresan sin ningún tipo de tamiz, a una percepción social de que es ya de baja calidad, donde los profesores quizá no saben llegar a estos estudiantes, o que faltan, o que las creencias que tienen sobre ellos, y eso también ellos lo mencionaban, es ellos no esperan mucho de nosotros. Mientras que en el emblemático el profesor me exige, en los estudiantes no emblemáticos decían, pero los profesores no esperan nada de nosotros, entonces nos dan lo mismo. En el sentido de escolaridad. Lo que sí comparten es que ambos tienen este interés por el estudio, ambos saben que ese es un vehículo para ser mejor y que les gustaría en ambos casos el tema de la exigencia y la corresponsabilidad educativa, tanto no emblemáticos como colegios emblemáticos entienden que el tema de la educación es de los estudiantes y comunidad educativa. Pasamos a la siguiente. Esto tiene que ver con el compromiso docente que les he mencionado, pero acá hay un cambio, y es el tema de la autoridad pedagógica. ¿Cómo están elaborando los estudiantes hoy en día la autoridad pedagógica? Bueno, ellos dicen que conciben a un docente como autoridad si cumple con dos criterios. Lo primero es demostrar expertise en su tema, en el sentido académico, que lo dominen. Pero lo segundo es que sepan transmitirlo, es decir, que sea bueno en lo disciplinar, pero que también es alguien que me pueda enseñar. Y lo que también piden es un profesor que sepa hacer el rayado de cancha. No quieren un profesor amigo. Y que este profesor sea árbitro y juez, es decir, que si me hizo un rayado de cancha, él mismo comience respetando las reglas, para que valide esas normativas que él planteó a sus estudiantes, porque si hay inconsistencias, eso debilita la autoridad de los estudiantes. Pasamos a la siguiente. Lo voy a explicar con la siguiente. Voy a pasar. Ahí, ya. Entonces, cuando ellos plantean, gracias Nelson, y para respetar el tiempo, hay dos formas como ellos plantean la solución. Los establecimientos de tipo emblemático plantean una modificación o una transformación que va de acuerdo a cómo ellos ven los problemas. Como son globales, ellos plantean una injerencia y participación que decante en un nuevo marco jurídico. Y para ello, este esquema de que yo estoy presentando acá es un actancial, es decir, que las representaciones sociales también nos impelen al movimiento y van cambiando. Entonces, el estudiante municipal del liceo emblemático me dice, yo tengo que participar en política, necesito hacerme presente para lograr una transformación. Pero aquí, dentro de los emblemáticos, hay dos caminos. Unos decían, efectivamente tenemos que participar, pero ¿cuándo hay que participar? Unos decían, la participación es siendo buenos estudiantes, siendo buenos profesionales, y cuando lleguemos a cargos de poder, ahí vamos a hacer la transformación. Entonces había que esperar, y lo que tocaba ahora era ser buen estudiante. Mientras que otros decían, no, ahora tenemos que hacer tomas, salir a movilizarnos, salir a la calle.
Pero en todo caso, lo que importaba era un nuevo marco jurídico para beneficiar tanto a los otros estudiantes municipales, a la sociedad, a una integración social y al bien común. ¿Quiénes podían oponerse a eso? Bueno, el sistema particular subvencionado o particular. ¿Y qué acciones hacen desde lo particular? Bueno, privilegian las políticas neoliberales en educación, una institucionalidad y arreglo político, etc. Ellos decían, el mayor riesgo que tenemos cuando nosotros estamos peleando por el fortalecimiento de la educación pública es el tema de los recursos. Porque generalmente cuando venían las personas, los congresistas de la Comisión de Educación les decían, bueno, tienen ustedes razón, pero les podemos dar mayores recursos, mayores becas, y con eso nos quieren callar, decían ellos, o buscar la inacción. Pero nosotros ya no queremos más recursos, queremos transformarlo todo. Mientras que, la siguiente, los colegios no emblemáticos lo que solicitan es una mayor participación del Estado y un financiamiento adecuado. Es decir, que las municipalidades garanticen que los recursos van a llegar a esos establecimientos y que no se pierdan por el camino. Con lo que se consigue una educación pública de calidad, igualitaria y gratuita. ¿Para quién? Para la sociedad, para la integración social, para la igualdad social y una educación de tipo democrático. ¿Por qué es que estos estudiantes claman el tema de la participación del Estado? Por algo que no mencioné, y es que para ellos el derecho a la educación es meramente declarativo. Es decir, el derecho existe, pero la acción no llega. Entonces ellos decían, sí, a mí me dice todo el mundo, tu derecho a la educación, tu derecho a la educación. Lo cierto es que no se operativiza, no me llega, yo no lo siento reflejado. Y al pedir eso del Estado, quiero que no solamente sea declarativo, sino que el Estado ponga a disposición mecanismos que en el fondo concreten ese derecho. ¿Quién se puede oponer? Los colegios particulares subvencionados con estas políticas de retoque que estoy segura que ustedes han escuchado también. Es decir, el sistema funciona, solo hay que mejorarlo. Entonces, un ajuste por aquí, otro por allá y seguro vamos a poder mejorar la calidad. Entonces, en buena cuenta hay puntos de encuentro, pero también diferencias entre estos municipios. Y es lo que yo les quería presentar. Así que muchas gracias.